Pachacámac, santuario sagrado. La época más antigua en Pachacámac corresponde a la cultura Lima. Dicha cultura se extendió por los valles de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín entre los años 200 a 700 después de Cristo. Durante esta época se levantaron las pirámides llamadas Templo Viejo y un conjunto de edificios hechos con adobes moldeados a mano. De los años 600 a 900 después de Cristo, denominada por la arqueología como Período Horizonte Medio, los Wari, originarios de Ayacucho, integran a su cultura a Pachacámac. Es en este tiempo que se construyó una nueva pirámide llamada por los arqueólogos Templo de Pachacámac o Templo Pintado. Estamos en el Templo Pintado o el Templo de Pachacámac. Este es el templo donde se encontró el ídolo de Pachacámac, el cual es una deidad muy antigua, tiene más o menos 1500 años de antigüedad y fue adorado por la cultura Lima, luego por los Ichma, y cuando llegaron los incas también decidieron respetar este lugar. Al dios Pachacámac se le conocía como el hacedor de la tierra, el encargado de fertilizarla, pero también capaz de sacudirla con toda su fuerza divina. Era el dios llamado el dios de los temblores, el dios de la tierra, el que según indicaban, si movía la cabeza se producía un terremoto, y si es que el ídolo caminaba y se paraba, obviamente el mundo se iba a destruir. Por eso le denominaron el dios de los temblores. Pacha significa tierra y Cámac significa energía o movimiento. Entonces esta deidad, este ídolo, representaba tanto un dios creador de los frutos, de los peces, de los hombres, como también destructor, porque era el que daba el movimiento a la tierra y el que hacía los terremotos. Entonces era un dios muy temido y muy respetado. Venían peregrinos de lugares muy lejanos para hacerle consultas al oráculo para saber qué era lo que él les recomendaba, ¿no? Para pedirles también favores. Ellos hacían su ingreso por la calle principal hasta el Templo Pintado, trayendo ofrendas. Estamos en el acceso a la calle Norte-Sur. Este acceso fue durante la época Ichma y la época Inca el único acceso por el que los peregrinos ingresaban al santuario para adorar al ídolo de Pachacámac. De esta manera, Pachacámac se convierte en el oráculo más consultado del mundo andino. En 1938, Alberto Yesec encuentra entre escombros delante de este templo la única imagen conocida de Pachacámac, llamada desde entonces como el ídolo de Pachacámac, pues su apariencia coincide con la descripción que dejaron escrita los españoles que lo vieron por primera vez en 1533. Y así entramos en ella, en una cueva muy pequeña, tosca, sin ninguna labor, y en medio de ella estaba un madero hincado en la tierra
con una figura de hombre hecha en la cabeza de él, mal tallada y mal formada, y al pie y a la redonda muchas cosillas de oro y plata, ofrendada de muchos tiempos y soterrados por aquella tierra. 1896. Max Uhle realizará los primeros estudios científicos en la zona. También pudo recoger alguna de las historias que explica el origen del dios Pachacámac. Pachacámac crea una pareja, pero no a los alimentos. Por esta razón, el hombre muere de hambre. La mujer, desesperada, pide ayuda al sol, padre de Pachacámac, para que la provea de alimentos y no correr la mala suerte de su pareja. Entonces el sol bajó risueño, la saludó amable y condolido de sus lágrimas, oyó sus quejas y le promete dar los solicitados alimentos, pero a la vez la fecunda, procreando un hijo con ella para que sea su guardián. Al conocer Pachacámac la intervención de su padre, el sol, furioso y muy celoso por la intromisión, mata al niño y lo descuartiza en muchos pedazos y los entierra en distintas partes. Es desde ahí que de la tierra brota sus frutos y desde entonces no se pasó hambre. Pero la mujer nunca pudo perdonar la injusticia que Pachacámac cometió contra su hijo, así que nuevamente invoca al sol, pero esta vez pide venganza. En respuesta, el sol envía a Vichama. Este vive con la mujer a la que toma por su madre. Sin embargo, un día le dice a la mujer que tiene la edad suficiente para ir a conocer el mundo, y dejándola sale en un largo viaje. Pachacámac aprovecha esta ocasión y mata a la mujer. Posteriormente crea nuevas personas. De regreso de su viaje, Vichama se entera de la mala noticia. No pudiendo soportar el remordimiento, preguntó por los huesos de su madre, y al saber dónde estaban, los recogió. Los fue ordenando como solían estar en vida y la resucitó. Vichama se dispuso entonces a aniquilar a Pachacámac. Solo la venganza podría aplacar su furor. Lo supo el dios, huyó y se metió en el mar, que hasta hoy se observan en las playas de Pachacámac. Cultura Ixma. En el inicio del periodo intermedio tardío, entre los años 900 y 1450 después de Cristo, Pachacámac muestra un gran desarrollo arquitectónico, convirtiéndose en el centro y principal ciudad de la Ixma, que se desarrollaron en los valles bajos de Lurín y Rímac. Los Ixma construyeron en Pachacámac al menos 16 edificios nuevos, llamados por los arqueólogos pirámides con rampa. Dichas pirámides están formadas por una o más plataformas a cuya cima se accede por medio de una rampa, la que generalmente se ubica en la parte central de la fachada. Delante, una plaza cerrada por un muro con un solo ingreso. Alrededor del año 1470 después de Cristo, los incas conquistaron a la nación Ixma y se apoderaron de su capital, Pachacámac, encontrando que el templo principal del dios era el que hoy conocemos como Templo Pintado o Templo de Pachacámac, que en ese entonces se llamaba Ixmay o Ixma. Aunque construyeron un templo dedicado al sol en la parte más alta de este lugar, el Templo del Sol, permitieron y toleraron los antiguos cultos y parte de los privilegios de los avasallados curacas locales. Cuenta la leyenda que estando aún en el vientre de su madre, Pachacámac visita al inca Túpac Yupanqui y allí estuvo muchos días en oración,
e hizo muchos ayunos, y al cabo de 40 días le habló el Pachacamac, y le dijo que el sol era su hermano, y daba ser a lo de arriba, y aquel era el que daba ser a todas las cosas de acá abajo. De este modo, de forma simbólica, Tupac Yupanqui hermana al sol con Pachacamac, forjando una alianza estratégica entre los incas y los ishmas. Este es el acceso principal al Templo del Sol, el acceso original por el cual los peregrinos ingresaban a este templo. Como se puede observar, tiene las características arquitectónicas típicas inca, como es la doble jamba. Inicialmente, al igual que en toda la arquitectura inca de este templo, se encontraba cubierto con pigmento de color rojo, que evoca el color rojo del sol al amanecer. Por ello es que muchos investigadores plantean que este templo inicialmente se denominó Punchao Cancha, haciendo referencia al Punchao, que es el dios del amanecer. Cerámica de Pachacamac. La colección de cerámica que custodia el museo consta de 587 ejemplares completos y procede de los diversos trabajos de investigación arqueológica que se han desarrollado en el Santuario Arqueológico de Pachacamac. Destacan las colecciones de cerámica del periodo formativo tardío procedentes del sitio El Panel, con representaciones escultóricas de aves y felinos. La cerámica de la cultura Lima presenta decoración geométrica y de serpientes entrelazadas. La colección de cerámica del periodo Horizonte Medio consta de más de 100 vasijas escultóricas procedentes de una ofrenda votiva descubierta en la cima del Templo Viejo. Existe también cerámica Ishma y una importante colección de cerámica inca procedente de las excavaciones en la pirámide con rampa número 1, número 2, también de la calle Norte-Sur y del Palacio de Taurichumpi. Completan la colección miles de fragmentos de cerámica de los periodos antes mencionados. El Acyahuasi. El Acyahuasi de Pachacamac, o la Casa de las Escogidas del Sol, como la llamaba Garcilaso, fue excavado y restaurado por Julio Cetello entre los años 1940 y 1945. Eran grandes edificios de adobe donde residían las akyas. Las akyas eran mujeres especializadas en textilería y preparación de chicha de jora. Ellas estaban obligadas a servir al Inca o ser entregadas como esposas a gobernantes amigos de los incas. Pachacamac siguió solucionando las dudas de los antiguos peruanos, hasta que en enero de 1533, un año después del desembarco en Tumbes, los habitantes del valle y del templo de Pachacamac se encuentran por primera vez con los conquistadores españoles. En el año de 1533 ingresaron los conquistadores españoles. Una comitiva comandada por Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, llegaron hasta el santuario para tomar parte del botín que había ofrecido el Inca. Y muy probablemente ellos ingresaron por esta calle.
Hernando Pizarro y su llegada a Pachacamac. Cuando Hernando Pizarro llega a Pachacamac para recoger parte del rescate de Atahualpa, pide ver al dios Pachacamac, el dios de los temblores. Y según revela un extracto de la carta Relación de Hernando Pizarro a los oidores de la audiencia de Santo Domingo sobre la conquista del Perú de 1533, menciona lo siguiente: esta mezquita es tan temida de todos los indios. La cueva donde estaba el ídolo era tan oscura que no se podía entrar a ella sin candela, el adentro muy sucio. Hice a todos los caciques entrar a la comarca para que perdiesen el miedo, y a falta de predicador les hice mi sermón diciendo el engaño en el que vivían. Después de estas palabras, es entonces cuando Hernando Pizarro arranca el ídolo y planta la cruz de los españoles. Desde ese entonces, el santuario y el valle empezarían a cambiar. Muerto ya Atahualpa en Cajamarca, a finales de ese mismo año, en los últimos días de diciembre, ocurrirá el segundo encuentro. Don Francisco Pizarro llegó a Pachacamac siguiendo el camino inca de Jauja, en busca de una nueva capital para el Perú, y desde ahí mandó 3 emisarios al Valle de Lima, en la búsqueda de un lugar propicio para el nuevo asentamiento. Los informes de esos emisarios dieron lugar a que el 18 de enero de 1535 se funde Lima. Nuevos descubrimientos. Después de muchos años, este santuario viene siendo investigado por distintos arqueólogos para descubrir más sobre este importante templo. Algunos descubrimientos que hemos hecho durante estos 2 años de investigación han sido, por ejemplo, tumbas de personajes de élite, una tumba múltiple en la que hemos encontrado un individuo adulto con un quero, posiblemente saqueada en época colonial. Uno de los más resaltantes hallazgos del siglo XX en este lugar fue hallar a 6 perros momificados de la época inca que corresponderían al siglo XV, envueltos con telas, como especie de ofrenda, en la zona de acceso a la pirámide 7 del santuario. Son 6 perros alrededor del entierro de un niño enfardelado. Entonces, los perros han sido de pelo corto, marrón oscuro en el dorso, y en los miembros anteriores y posteriores un amarillo marrón, con cola probablemente semi enroscada. El perro ha sido depositado en posición de cúbito lateral y parece ser de que no ha tenido violencia que le haya causado la muerte. El perro, no hay señales de corte en las vértebras cervicales, ni tampoco tiene una fractura en el cráneo o lesiones en otras partes del cuerpo. Entonces, pensamos que puede haber muerto o por enfermedad o por ahogamiento. El ahogamiento muchas veces se realiza enterrando al animal vivo en una poza de arena y por lo tanto no deja señales, evidencias de cortes o fracturas en los huesos.